Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos y oyentes. En esta hora que reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecido del Señor por sus bondades y por su infinita misericordia, y por permitir que podamos alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a comenzar este servicio leyendo en nuestra Biblia en el Salmo 61. Salmo 61. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oye, oh Dios, mi clamor. A mi oración atiende, desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro debajo de la cubierta de tus alas. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, y me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Día sobre día añadías al rey, sus años sean como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad, para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bondadoso y precioso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tus bondades y por tus misericordias, Señor. Gracias, Señor. Nos llegamos a ti con un corazón rendido, Señor, en sinceridad, humillados delante de ti, Señor. Tú conoces nuestro clamor, tú conoces nuestras oraciones, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Te pido que bendiga este servicio, bendice estos cánticos, Señor. Que este cántico que va a ser entonado para ti, Señor. Porque tú, Señor, eres merecedor de toda gloria, honra y poder. Gracias te damos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a nuestros himnarios. En la página 29. El himno 58. Él es Jehová. Gloria a Dios. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó.
canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. Él es Jehová. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Albina Pineda y una vez más aprovecho la ocasión para testificar, compartir este testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez le voy a compartir cómo el Señor obró de una manera para mí milagrosamente, que son cosas que se ven sencillas pero tienen un gran valor en la experiencia que uno tiene con el Señor. Mi mamá, que ella vive en el Tocuyo, a pesar de que es cerca, y siempre oro antes de poner la salida para visitarla, y en algunas ocasiones el Señor me dijo que no podía ir, que si iba lo hiciera de un día para otro, pero en obediencia a lo que el Señor me estaba demandando para ese momento, yo preferí no ir a visitar a mi mamá. ¿Por qué preferí no ir a visitar a mi mamá de ir un día y el día siguiente regresarme? Por la siguiente razón, porque después de que uno está en ese lugar, empieza la parte sentimental y sé que ella me iba a convencer para que me quedara otros días más. Y como no quería desobedecerle al Señor, yo preferí no ir a visitar. Y le dije: Señor, visitaré a mi mamá cuando usted me apruebe de que yo vaya a compartir unos días más, porque no quiero desobedecerle. Y quiero que todo pues esté en armonía, pues de que mi presencia allá, aún sea con mi mamá, lleve paz, lleve bendición para allá. Me quedé orando y bueno, después confirmé otra vez, le pedí al Señor. El Señor me dijo que no. Lo seguí dejando en la presencia del Señor, aunque eso venían cosas y venían pensamientos de que ay, mi mamá me está presionando porque cuando voy, ya tenía mucho tiempo sin ir. La última vez que viene mi hermana a visitarme me dice: mira, mi mamá te manda a preguntar que cuándo tú la vas a visitar. Yo le dije: mira, yo no te voy a dar una fecha cuando yo la voy a visitar, porque después me pongo a comprometerme que voy a ir cierto día y voy a quedar como mentirosa, porque el Señor me dice que no. Entonces yo prefiero más bien que cuando el Señor me diga que yo vaya, yo voy. Bueno, porque Él es el que tiene el control. Y ella me dice: bueno, está bien. Sí, tiene razón, me dice ella, porque ella también es cristiana. Llego y me pongo: ay, Señor, Dios mío, ¿cuándo usted me da permiso, Señor, para ir a visitar a mi mamá? Luego voy comentando con un hermano y yo le digo: no, hermano, usted sabe que le estoy orando al Señor, que quiero ir a visitar a mi mamá y no he podido, porque la respuesta del Señor hasta el presente ha sido que no. E incluso hace poquitos días
le dije, bueno Señor, voy a aprovechar que están haciendo unos arreglos en la iglesia y me voy a ir a visitar a mi mamá. Y resulta que el Señor me dice que no. Cuando yo estoy orando, yo le digo, Señor, ¿qué le parece? Ahora que están haciendo los arreglos en la iglesia, yo aprovecho una semana y me voy a compartir con mi mamá. Y el Señor me dijo que no, porque Él me quería acá, pues, donde me congrego. Ay, dije, bueno, Señor, yo siempre en oración le he pedido de que yo sea una prisionera de Jesucristo. Y eso, bueno, aquí estoy, Señor, aunque se me salieron las lágrimas, porque, wow, que a veces uno compromete tanto la palabra, y que sí, Señor, yo te prometo esto, y que yo ahora sí quiero ser una prisionera del Señor Jesucristo, quiero servirte con todo mi corazón, no te quiero fallar, Señor. Pero cuando uno está viviendo la realidad, está viviendo una escena, eso realmente es fuerte, porque el Señor demanda y nos observa. Yo sentía que Él me estaba observando en cada orden que me estaba dando. Y yo, ay Señor, no te quiero fallar, Señor. Bueno, las cosas se van a hacer cuando usted lo diga, porque usted es el que manda, Señor. Aunque bueno, no quiero ligar sentimientos aquí, quiero comportarme como usted quiere. Luego, el hermano, yo le digo, hermano, ahora me siento una prisionera. Y me dice, pero bueno, hermano, ¿y por qué usted no ora más bien para que su mamá venga? Yo le digo, ay, hermano, mire, yo se lo he propuesto muchas veces a mi mamá que venga a compartir con nosotros. Además, ella tiene 12 años que no me visita, debido a la que no le gusta casi salir y, bueno, presentando sus cositas allí. Luego, cuando me pongo yo, bueno, no, nunca le he pedido al Señor que en verdad no lo he puesto en oración, así como tiene que ser, de que ella venga. Aunque se lo dije, Señor, mire, ¿y qué tal si en verdad ella me viene a visitar en un pensamiento? Y de repente mi hermana hace una llamada, mira, voy para Barquisimeto dentro de 15 días. Y mi mamá dice que si le depositan el pasaje, ella me va a acompañar. Y yo me quedé sorprendida porque yo, ¿que va a venir? Sí, va a venir. Aquí todos estamos sorprendidos de que va a decidir ir, porque todos mis hermanos le tienen propuestas de que los vaya a visitar a donde ellos viven, y ella todo el tiempo, no, vengan ustedes. Y cuando me dice eso, yo, Señor, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo he puesto mi confianza en usted y usted realmente es el que ha movido el corazón de mi mamá, porque usted sabe, usted la conoce como es ella. Y ella cuando dice que no, pero para el Señor no hay nada imposible. Esto se ve como muy sencillo, pero realmente donde obra el Señor obra también en la sencillez. El Señor obra de acuerdo a como nosotros le obedezcamos a Él. Y Él a mí me está dando una muestra de su amor, que si yo le obedezco, que si yo me quedo tranquila, Él es el que va a hacer las cosas. Y yo le dije, bueno, Señor. Mi mamá me preguntaba, pero ¿por qué? Si yo soy tu mamá, ¿por qué tienen que orar tanto para venirme a ver? Y yo, pero es que mire, que no es porque usted sea mi mamá, sino porque el Señor quiere que nosotros hagamos lo correcto delante de su presencia. Porque ¿qué voy a hacer yo con venir a visitarla a usted y de repente una discordia, un malentendido, porque me vengo pasando por encima de la voluntad del Señor? En cambio, si Él da la orden, vamos a tener una armonía, vamos a compartir, el Señor puede convencerlo con una palabra. Y gracias al Señor, pues que mi mamá quedó muy contenta, muy feliz. Y me dice, bueno, me quedo comprometida que voy a volver a hacer otra visita. Y yo, bueno, la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo. Cuando usted quiera venir, las puertas están abiertas. Y cuando el Señor a mí me dé permiso para ir a visitar, yo voy a visitarla. Y aquí, bueno, una vez más, yo glorifico el nombre del Señor Jesucristo. Y no me canso de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza a mi Señor, porque Él vive y vive en mi corazón. Y estas son cosas pequeñas lo que nosotros estamos viendo ahora, porque viene algo mayor donde esto va a ser pequeñito, lo que el Señor ha obrado en el medio nuestro. Que el Señor Jesucristo le bendiga, amiga, hermano, no pierda las esperanzas, no pierda la confianza, que Él está dispuesto a darnos lo que nosotros le pidamos, pero nosotros también tenemos que entrar en la obediencia.
y creerle a Él y estar cierto de que Él es el que manda en nuestras vidas. Dios le bendiga. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje El precio único que Dios exige, parte 3. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza en esta hora por permitirnos una vez más estar delante de su presencia, porque recuerde que fuimos hechos para alabanza de su nombre. Fuimos creados para la adoración de su santo y precioso nombre. Esa es la razón de nuestra existencia. Por eso debemos alabarle y glorificarle. Así como la naturaleza lo alaba, lo glorifica a Él, cuanto más nosotros, sus hijos, tenemos que alabar su santo y precioso nombre. ¿Por qué? Porque nos amó primero. Dice la Escritura que Él nos amó primero. Tanto fue su amor que entregó su vida por usted y por mí. Cosa que ningún ser humano puede hacer. Por más que un hombre y una mujer, un padre, pueda amar a sus hijos, no lo haría a llegar al punto de nuestro Señor Jesucristo. Pero se necesita en nosotros tener seguridad de que Dios nos ama. Ahora, ¿cómo? Pues la Biblia lo dice, hermano, pero es que la Biblia lo dice. Pero ¿cómo usted se asegura de algo? Comprobándolo. Esa es la mejor manera que usted puede comprobar el verdadero amor de Dios. Usted analiza su vida, yo analizo mi vida, y nos damos cuenta del amor, cómo se manifiesta hacia Dios para con nosotros. Por eso lo vemos en cada mover, en cada ámbito de nuestra vida, lo vemos en la naturaleza, lo vemos expresado, hasta el aire que nosotros podemos respirar, eso nos lo da el Señor. Por eso debemos estar claros en lo que hemos creído y para qué Dios nos ha llamado. Son cosas tan importantes que para el creyente uno tiene que tenerlas totalmente claras, uno tiene que tener seguridad. Y es a eso a lo que me refiero. Uno tiene que tener que comprobar, como dice la Escritura, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misma Escritura nos manda a nosotros a que comprobemos de su amor. ¿Cuán grande es su amor para con sus hijos? Dice la Escritura que Él nos amó primero. Recuérdelo, eso es algo que siempre tenemos que tenerlo presente en nuestro corazón. No aquí, no, aquí. Presente en nuestro corazón. Que Él nos amó primero, a tal grado que entregó su vida. Y siempre bueno, yo siempre he dicho esto, siempre lo enmarcamos y lo finiquitamos de esa manera. Bueno, Dios murió en la cruz del Calvario, cosa que es así, cosa que es verdad, pero cuando analizamos todo lo que Dios sufrió hasta llegar a la cruz, uno verdaderamente se pregunta, ¿verdaderamente el Señor nos amó? Porque hacer lo que Jesús, nuestro Señor Jesucristo hizo, se necesitaba tener seguridad, se necesitaba amar a Dios. Porque recuerde que ese fue el propósito del Señor. Y dice la Escritura que Dios quiso quebrantarlo a Él por causa de usted y de mí. Recuerde que estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que nos dice la Escritura. Nosotros fuimos apartados por causa del pecado. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tanto usted como yo estábamos destituidos de la presencia. No podíamos estar en la presencia del Señor por causa de la separación, que eso es lo que hace el pecado. Separa al hombre y a la mujer de Dios. Ahora, ¿cuál es la solución o cuál es la reparación? ¿Cuál es el puente establecido por Dios? Nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de la cruz del Calvario, para que usted y yo, dice la Escritura, podamos estar delante de su presencia. Que nada impida, hermano y hermanas, que usted y yo estemos delante de la presencia del Señor. Porque Dios quiere tener compañerismo. Hermano, tenemos que entender eso. Dios quiere hablar con usted. Dios quiere tener una conversación con usted. Dios quiere revelársele a usted. Pudo haber escogido otra persona, pero no. Dios no lo hizo de esa manera. Dios lo escogió fue a usted, porque Él quiere tener ese compañerismo con usted y conmigo. Ahora, se necesita algo para estar delante de la presencia del Señor, para poder entrar a ese santuario, a donde está el mismo Señor. Dice la Escritura que Él es 3 veces santo. Como seres humanos no podemos estar, esta carne se derretiría.
Y el pecado hace la separación, como les expliqué hace un momento, pero hay una solución para todo. Jesucristo es la solución. Cuando nosotros venimos al Señor por causa del oír la palabra de Dios, eso nos trae a nosotros a tomar una decisión. Recuerde que eso fue lo que los hombres allá escucharon de parte de los apóstoles cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Fueron compungidos, fueron redarguidos en su corazón de que eran pecadores y estaban apartados de Dios. Por eso la expresión de ellos fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar hoy. ¿Qué haremos para estar delante de la presencia, para recibir los beneficios que vienen de parte de Dios? Recuerde, beneficios espirituales. Recuerde que primero son los beneficios espirituales que Dios ofrece en su santa palabra, que es el limpiarlo de pecado. Recuerden las tres etapas de la gracia: justificación, santificación. Luego viene Dios y le da de su propio espíritu. Eso es lo que Dios está ofreciendo. Por eso los apóstoles, hombres llenos con el bautismo del Espíritu Santo, lo guiaron a ellos por la senda correcta, lo que ellos tenían que hacer, por el proceso por lo cual ellos mismos habían pasado. Y ellos pudieron experimentar, los apóstoles, en su corazón, en su convicción, en ese encuentro personal, aunque andaban caminando con la palabra hecha carne, faltaba algo muy importante, porque ellos pudieron haberse quedado solamente con eso. Bueno, nosotros anduvimos con la palabra hecha carne, comimos con Él, dormimos con Él, recibimos su enseñanza, 3 años y medio en el ministerio, recibiendo las enseñanzas del mismo Dios, pero hacía falta algo, y es lo que hace falta: ese encuentro personal con el Señor. Por eso cuando ellos lo guían a estos hombres que estaban haciendo una pregunta sincera, ¿y por qué le digo que es una pregunta sincera? Porque más adelante vemos cómo ellos recibieron también el Espíritu Santo. Por eso, varones hermanos, ¿qué haremos? Hombres guiados por el Espíritu de Dios lo guiaron por la senda correcta. Arrepiéntanse, bautízase en el nombre de Jesucristo para que puedan perdonarse sus pecados, para que sean limpiados sus pecados, y van a recibir el don, porque es un regalo del Espíritu Santo. Van a recibir lo mismo que nosotros recibimos, y eso los va a colocar, los va a posicionar, los va a llevar, o ese es el principio de la posición. Recuerda que la Escritura nos manda que recibamos el Espíritu Santo porque hay algo que manifestar en nosotros. Entonces, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, empieza ahora ese crecimiento. Recuerde que es una nueva vida. Esa vida necesita ahora cambiar el carácter, sus caracteres. Ahora no es el carácter del hombre y de la mujer, no. Ahora es el carácter de Jesucristo manifestado en hombres y mujeres sencillos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero todo es un proceso, hermano y hermana. Dios nos lleva por un proceso. Si como un niño, usted no le puede dar un plato de caraota cuando acaba de nacer, no, él necesita la leche materna, él necesita una compotica, una sopita y así sucesivamente para llevarlo a él a una madurez. Ahora, de igual manera es en lo espiritual. Recuerda que lo natural tipifica lo espiritual. Ahora, Dios le exigió, y ese es el tema que nosotros hemos estado hablando ya por varias semanas, el precio único que Dios exige. Dios les estaba exigiendo ahora, primeramente, que creyeran. ¿Qué es lo que iban a creer? Al que Dios había enviado. ¿Y a quién había enviado el Señor? Al mismo Señor Jesucristo. Al mismo vino a entregar su vida para que usted y yo fuéramos limpiados de todo pecado cuando aceptamos el perdón de parte del Señor. Y es una escritura que tomamos la semana pasada, que, fíjese, esto es Filipenses capítulo 2, en el versículo 8, cuando dice: y hallándose en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primeramente se humilló y fue obediente. Ahora, si eso es las primicias, el Señor fue la primicia, recuérdelo. Ahora, si Dios siendo la primicia, ¿cuánto más nosotros tenemos que obedecer al Señor? Hacer lo que Dios nos está mandando. Nosotros no podemos buscar vía alterna, atajos. Para Dios no hay vías alternas ni hay atajos. Dios tiene una manera por la cual
ya Él ha establecido: arrepentido y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y eso nos lleva ahora a un crecimiento espiritual en el cual usted y yo se tiene que manifestar la estatura de un varón perfecto: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, afecto fraternal y amor. Todo eso nos lleva hasta amor, hasta la cúspide, que es la adopción. Pero también nos lleva a que tenemos que manifestar el fruto del Espíritu en singular. Uno solo es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza. Ahora todo esto nos lleva, hermano y hermana, a ser como Jesucristo. Por eso él mismo dijo: sé imitadores de mí. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Pero fíjese, como yo de Cristo. Ahora, ¿a qué nos está mandando el Señor? A que seamos como Él, que seamos una sola cosa. Y ese es el deseo de parte de Dios. Pero Dios está exigiendo un precio. Y el precio es morir. No hay otro precio para nosotros. Y como se lo he dicho ya en varias ocasiones, nosotros lo podemos simplificar. Bueno, el precio único que Dios exige: obediencia completa a la palabra. Pero para poder obedecer toda palabra que sale de la boca de Dios, necesitamos tener revelación. Dios nos quita ese velo. Recuerde, revelación, quitar el velo. Dios nos da a conocer cuál es el plan que Él tiene para cada uno de nosotros, porque Dios tiene algo que hacer con cada uno de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Solamente obedecer a sus mandamientos, porque los mandamientos, y dice la Escritura, no son penosos. Ahora, Dios nos está llevando ahora a morir completamente. O sea, tenemos que experimentar, hermano y hermana. Dios no nos está mandando a que vamos a una cruz a morir. No, Dios nos está exigiendo, y déjeme decirle una expresión: Dios es exigente. Dios nos está mandando o nos está exigiendo que muramos a nuestros deseos, que le pongamos nuestro libre albedrío, como hablábamos la semana pasada, nuestro libre albedrío, que lo pongamos delante de la presencia del Señor. El Señor es un caballero, el Señor no nos obliga, no nos forza a hacer algo que nosotros no queramos. Él respeta su decisión, respeta mi decisión. Por eso Él nos pide, y eso lo decía el apóstol Pablo, prisionero de Jesucristo, pero eso no es un prisionero voluntario. Por eso a usted y yo nos está llamando el Señor a que seamos presos voluntarios. O sea, que no es nuestro deseo. Recuerde, así usted tenga el bautismo del Espíritu Santo, en usted hay un deseo de hacer ciertas y determinadas cosas. Usted puede ver con estos ojos naturales, usted puede observar que las cosas sean correctas, pero Dios nos manda ¿a qué? A comprobarlo. Vámonos a la Escritura, vámonos al libro de regla de Dios, que ahí nos dice todas las cosas. Cuando comparamos y vemos cuál es la voluntad de Dios, podemos decirle amén con toda confianza, porque Dios nos quiere unir. Y eso es algo tan importante. La unión del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, porque imagínense que su pierna, y eso es algo tan natural, pero es una realidad, imagínense que su pierna derecha diga: yo soy derecho y me voy por la derecha, y la izquierda haga lo mismo. ¿Cómo sería eso? ¿Hacia dónde va a ser dirigido el cuerpo? A ningún lado, porque ni la derecha va a poder ir para la derecha, ni la izquierda va a poder ir para la izquierda. Tiene que haber una coordinación, tiene que haber una decisión, tiene que haber una sujeción. Ahora, ¿quién da las órdenes? ¿La pierna? ¿La izquierda? ¿La derecha? ¿Las manos? Quizá. ¿El razonamiento? No. Es la mente de Cristo. Por eso nosotros, y eso nos dice la Escritura, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero para poder tener la mente de Cristo, necesitamos recibir el bautismo del Espíritu Santo y necesitamos rendirnos total y absolutamente para poder hacer todo lo que a Dios le agrada. O sea, comprobar. Y eso es una escritura que vamos a estar leyendo y la hemos leído ya varias veces porque es tan importante, da tan en el centro de lo que Dios está exigiendo, que Dios quiere que nosotros comprobemos. Y esto no es solamente en un ámbito espiritual, esto es en la parte natural, en la espiritual, en cada momento de nuestra vida. Nosotros tenemos que experimentar, cuál sea la buena voluntad de Dios. Que es, primeramente es agradable. ¿Agradable a quién? A los ojos de los hombres, de ninguna manera. La gente siempre va a criticar las cosas de Dios.
Entonces, ¿a quién es agradable? Agradable ante los ojos del Señor. Y es perfecta. Recuerde que perfecto es algo cumplido. O sea, un lapicero es perfecto. ¿Por qué? Porque cumple el propósito para el cual él fue creado, que fue escribir. Entonces, Dios nos está llamando a nosotros a que cumplamos nuestro deber. ¿Cuál es el deber de usted y de mí, hombres y mujeres llamados a recibir toda la palabra que sale de la boca de Dios? Porque no nos llamó el Señor en otra edad. Nosotros estamos en la edad que tiene más responsabilidad de todas las edades. Porque nosotros decimos, y es una expresión que cada uno de nosotros decimos, nosotros tenemos el mensaje de la hora. Es decir, tenemos la revelación que Dios dio para esta última edad, tenemos más responsabilidad de llevar a cabo todo lo que está prometido que va a ser la iglesia omega. Es decir, esta última edad tiene que manifestar todo el poder de Dios, pero se necesita una transformación, se necesita una sujeción. Necesitamos cada uno de nosotros llegar a la estatura de un varón perfecto, sea adoptados, que el Señor pueda decir lo mismo que dijo del Señor Jesucristo, que óiganlo. Recuerde que con Juan fue cuando recibió el Espíritu Santo, cuando Juan lo bautizó, este mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, pero más adelante lo vemos en el monte de la transfiguración, diciendo a él oí. Entonces Dios quiere de nosotros que lo obedezcamos. Recuerde, es una obediencia, pero usted decide, hermano y hermana. Yo decido si obedecerlo completamente a lo que Dios nos está exigiendo hoy, o simplemente vamos a razonar. Porque el razonamiento va en contra de lo que Dios ha revelado. No es lo que nosotros podamos razonar. No, Dios no nos está mandando a razonar. O no, usted puede revisar las Escrituras, porque eso lo dice la Escritura, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece tener la vida eterna y ya son las que dan testimonio de mí. Eso está correcto. Pero Dios nos está llamando a que tengamos una convicción propia. Y esa convicción no se logra sino hasta tanto usted tenga un encuentro personal con el Señor. Por eso la importancia de estar atento a cada expresión de Dios. Dios habla de diferente manera. Y eso lo hemos comprobado. Dios habla de diferentes maneras. Ahora, nosotros tenemos que tener, y eso es algo que lo dijo el profeta, percepción profética. Nosotros, como hemos recibido el mensaje, tenemos que tener esa percepción profética. Ver cada movimiento del Espíritu Santo. Porque si no estamos en sintonía, no vamos a poder ver en la manifestación del Espíritu de Dios. Recuerde que Dios no es un exhibicionista. Dios se muestra de una manera tan simple, tan sencilla, que si no estamos atentos nos va a pasar por alto. Vamos a decir, no, eso es el hermano, eso es la hermana. Pero resulta que es Dios dándose a conocer, mostrándose. Pero como a veces nosotros podemos tener un velo de incredulidad, imagínense eso, un velo de incredulidad, cuando ya tenemos algo ya en nuestro corazón, ya algo establecido, tiene que ser así, así, un patrón, se llama eso, así, así, así. Y viene Dios y hace todo lo contrario. Así como tenían los israelitas. Ellos estaban esperando al Señor, pero de su manera, a su manera. Ellos pensaban que yo iba a salir de entre ellos mismos, iba a salir el Mesías. No, Dios no lo hizo de esa manera. ¿Pero fue conforme a la Escritura? Por supuesto. Y ese es el punto. Dios siempre nos trae a la Escritura. Dios siempre nos va a apuntar a su palabra. No nos va a sacar de la Biblia. Por eso, vamos a decirlo de una manera natural, es tan fácil poder identificar el movimiento que viene de parte de Dios, porque Dios siempre nos apunta a la Escritura. Fíjese lo que Dios nos manda a hacer tantas cosas, hermano. Y una de esas es siempre estar atento a su palabra. O sea, escudriñar las Escrituras. Usted tiene que tener un conocimiento. Y Dios le da a conocer, sí, es mi voluntad, no es mi voluntad. Hay un conocimiento que usted, como hermano y como hermana, tiene que tener de la Escritura. Y todo tiene que llevarse a la palabra. Ya va a dar el testimonio si es correcto o no es correcto. Si es correcto, ¿qué debemos hacer nosotros? Aceptar lo que Dios nos está hablando. Por eso, Dios, lo que exige Dios para nosotros, y como le dije hace un momento, estamos en la última edad. Y aquí
como se ha revelado la palabra, y Dios sigue revelando, el misterio de Dios fue consumado, como lo dice la Escritura, Apocalipsis 7, nos habla sobre el misterio de Dios sería consumado como lo anunció a su siervo los profetas. Ahora, cuando Dios le da a conocer a usted todas estas cosas, tenemos mucha herramienta, tenemos mucho de dónde sacar para poder comprobar la verdad de Dios. Por eso, y vamos a leer esta escritura, que es 1 Corintios capítulo 12, los primeros 2 versículos, porque fíjese algo tan importante. Nos lleva a comprobar la verdad de Dios. Y eso es tan importante, cuando Dios nos lleva a comprobar su voluntad. Le dije 1 Corintios 12, no es Romanos capítulo 12, versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, está hablando a hermanos y hermanas, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, nos vamos a presentar al Señor limpio, justificado, santificado, lleno con el bautismo del Espíritu Santo, porque es la única manera de que nosotros podamos tener esa percepción. Sigue diciendo que es santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La otra versión dice vuestro culto inteligente. Y no os conforméis a este siglo, mas reformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, la otra versión dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? ¿Cómo lo va a experimentar usted? Teniendo un encuentro personal con el Señor. ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? ¿Qué es lo que el Señor quiere que se haga? Vamos a estar haciendo una oración y vamos a entrar un poco en este tema. Recuerde que estamos ahora hablando sobre la obediencia absoluta, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue la primicia de la obediencia. ¿Cómo se puede cumplir el precio que Dios exige? Y el precio fue bastante alto para nuestro Señor. Para nosotros es mucho más fácil. Dios no nos está mandando a morir en una cruz. Dios no nos está mandando a sufrir como sufrió el Señor por causa del pecado de la humanidad. No. Dios nos está pidiendo algo más sencillo. Aunque es exigente, porque es morir ahora, es una crucifixión a esta carne, pero no es algo natural, vamos a decirlo así. Ahora es algo espiritual. Usted va a morir de una manera espiritual a los deseos, porque los deseos nunca son quitados. Y eso es algo que, bueno, más adelante lo vamos a estar viendo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, una vez más, Señor, estar delante de tu presencia para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor, a compartir un poco, Padre Celestial, de tu palabra. Porque tu palabra, como dice la Escritura, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre amado, y que nos ayudes, Padre Celestial, en cada momento, Padre Celestial, que abras nuestros oídos espirituales, Señor. Mantén los oídos naturales cerrados para no escuchar nada del mundo, Señor, sino que ábrenos nuestros oídos espirituales, Padre amado, para poder captar, Señor, lo que tú has de hablarnos a cada uno en esta hora, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre amado. Y si hay alguien enfermo en esta hora, desanimado, con problemas, dificultades, Señor, Padre Celestial, tú dijiste por boca de tu siervo, Señor, que la novia era el pueblo más necesitado, Señor. Así que oramos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú le concedas a cada uno de ellos, Padre Celestial, que piden conforme a tu voluntad, Padre Celestial, la petición de su corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Les repito nuevamente este versículo 2 de Romanos capítulo 12. No os conforméis a este siglo.
mas reformado por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que experimentéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda el título del tema, el precio único que Dios exige. ¿Por qué es único? Porque Dios lo que quiere es que se le obedezca a Él. Dios es caprichoso. Dios es lo que Él quiera. No, Él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Y algo que nos conviene, y eso se lo dijo Él a Juan, cuando Juan estaba argumentando, porque fue un argumento que Juan tomó en cuanto no quería bautizar al Señor Jesús, lavarlo. Porque Juan sabía, a Juan se le había sido revelado, tú vienes a mí cuando yo soy el que tengo que ir a ti. No. Había sido revelado a su corazón de que él bautizaba ahora con Espíritu Santo y fuego. Pero se tenía que darle el cumplimiento a la palabra. Y el cumplimiento era que tenía que ser lavado. Recuerde que allá en el Antiguo Testamento ese animalito tenía que ser lavado antes del sacrificio. Y él vino a darle cumplimiento ¿a qué? A toda la palabra. Por eso él le dijo, Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Y esa expresión aún sigue siendo presente para nosotros en esta hora. A usted y yo nos conviene cumplir toda justicia. La justicia es la palabra. A usted y yo nos conviene darle el cumplimiento a la palabra. Ahora, se necesita apartar de nosotros razonamiento. Eso es algo que le ha hecho tanto daño al ser humano, al creyente. En este particular, al creyente, le ha hecho tanto daño. Con el razonamiento ha levantado murallas. Las personas no se dan cuenta de las murallas que levantan cuando empieza el razonamiento. ¿Por qué? Porque el razonamiento te lleva a pensar, a buscarle la lógica a las cosas. Y Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó ¿a qué? A que creyéramos. Dice que la fe viene por el oír. Hebreos 4, 2, creo que es el versículo 2. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero no les aprovechó el oír. ¿Por qué? Porque no mezclaron fe. Y ese es el punto. Cuando nosotros escuchamos la palabra, tenemos que, aunque la palabra no se mezcla, bueno, en este caso sí, porque parten es la misma sustancia. Cuando usted oye la palabra y Dios se la revela, eso es la misma sustancia. Ajá, ahora no entiendo por enseñanza, sino que ahora lo entiendo porque Dios me lo ha revelado. O sea, hay convicción en su corazón, porque usted ha comprobado que es la verdad. Es como cuando una persona está enferma y usted ve una tremenda sanidad y dice, gloria a Dios, aleluya, Dios sana. La sanidad sigue estando hoy, pero cosa tremenda cuando usted lo experimenta. Cuando Dios lo sana, la sana a usted dice verdaderamente, Dios sí, Dios es un sanador, Dios sigue. No, los milagros han pasado, como una expresión que siempre leemos en los mensajes del hermano Branja, que ya los milagros habían pasado. No, siguen estando presentes. Dios quiere demostrarnos que Él está ahí, Él está dispuesto, Él está escuchándonos, aunque dice la Escritura, Dios no oye a los pecadores, pero hombres y mujeres que se han mantenido fieles a la palabra, quizás con tropiezos, quizás con problemas, Dios siempre está atento. ¿Acaso no lo dice la Escritura? Que Dios siempre está atento a la oración de sus hijos. Por eso es que es tan batallado esa pequeña expresión, oración. Eso es muy batallado para el creyente, orar. ¿Por qué? Porque sabe el mismo enemigo sabe lo difícil que es para él interponerse cuando un hombre está humillado delante de la presencia de Dios. Ese hombre está teniendo un encuentro con Dios. Dios, usted hablándole a Dios con sus palabras, con su corazón, y Dios hablándole de otra manera. ¿De qué? Dios le revela. ¿O acaso, hermano y hermana, no hemos experimentado cuando Dios nos habla al corazón? Usted puede escuchar su voz audible. Hay hermanos y hermanas que han escuchado la voz audible de Dios, pero Dios le habla de diferentes maneras. Dios también le puede hablar a su corazón. Yo le invito, hermano y hermana, si usted no ha experimentado eso, no se levante del atrio, desde su cámara secreta, hasta que experimente. Tenga seguridad, certeza. No crea porque alguien se lo diga. No me crea porque yo le digo que Dios habla. No, experiméntelo. Y su vida cambiará. Usted verdaderamente dirá, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando?
Dios le quiere hablar a usted. Dios tiene la misma intención desde el principio con Adán y Eva. ¿Qué hacía a la hora de la tarde, dice la Escritura, el Señor? Bajaba a tener compañerismo, porque para eso fuimos creados, aunque fuimos creados para alabanza de su nombre, claro que sí, pero Dios quiere tener compañerismo. Ahora, no es que Dios estaba aburrido, no, sino que Dios quiso manifestar a sus hijos, así como hombres y mujeres que han querido tener sus hijos, ¿verdad? Dios quiere de la misma manera tener sus hijos y tener compañerismo con ellos, porque nos amó a tal grado que entregó su vida. Siendo otro, nos deja muertos en delitos y pecados. No, ellos pecaron, están apartados de mí. No, la redención, Él pudo enviar un ángel, eso lo hizo el profeta, Él pudo enviar un ángel, pudo enviar a muchas personas, pero no lo hizo. No, Él mismo se vistió de carne y dice la Escritura que Dios habitó entre nosotros y entregó su vida. Ahora, alguien que nos ama a ese grado, y usted y yo, bueno, yo y usted, aunque el burro va por delante, me disculpa la expresión, o sea, lo que quiero exponer es que, bueno, yo siempre trato de poner esto, siempre trato de ponerme a mí primero, o sea, despreciamos al Señor, porque cuando no obedecemos su palabra, y ese es el punto, cuando nosotros no obedecemos al Señor, a su palabra, lo estamos despreciando. Y el Señor lo experimentó. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que le creamos simplemente. Es algo tan sencillo, tan simple, pero que le creamos. Pero el creer, recuerde que lo va a llevar a usted a una obediencia. No es decir, yo creo, los demonios también creen y tiemblan. Hay mucha gente que dice que cree pero no tiembla, más bien hacen más los demonios. Pero ¿qué quiere Dios de nosotros? A Dios no nos está mandando a nosotros a temblar. Dios nos está mandando a nosotros a reverenciarlo, a obedecer, a darle cumplimiento a sus palabras. Porque recuerde algo, eso es para nuestro propio beneficio. Recuerde lo que dice la Escritura, tengo pensamientos acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para que obtengáis el fin que esperáis. Ahora, ¿qué está esperando usted del Señor? Humanamente usted dice, bueno, yo estoy esperando esto y aquello para no detallarlo, pero verdaderamente su ser, hombres y mujeres que han sido lavados por el lavacro de la palabra, han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hombres que van camino a perfección, hombres que quizás, y hablo de hombre, hablo de mujer, hombres que ya están en adopción. ¿Qué esperamos? Y eso lo dice el apóstol Pablo, redención. Ahora, ¿de qué? Del alma. No, el alma es redimida. Pero hay una redención natural que tiene que venir a estos cuerpos. Se tienen que levantar los hermanos que están durmiendo en los sepulcros y tiene que haber una transformación. Ahora, todo eso está muy bien y eso es correcto. Pero para poder llegar a ese punto, necesitamos obedecer a toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerde que el Señor pasó por esos mismos procesos. Al Señor se le exigió, dice la Escritura, que fue oído ¿por qué? Su reverencial miedo. Y Dios aún quiso quebrantarlo, eso lo dice la Escritura. Aunque Él fue, y eso lo vamos a estar viendo más adelante, si el tiempo da, estaremos hablando un poco de esto, cómo el Señor fue, porque en el Señor había una voluntad. Recuerde eso, nunca olvide eso. En el Señor había libre albedrío. Muchas personas creen que no, pero sí. Si había libre albedrío, eso lo dice el profeta de la edad, que él pudo haber escogido tener una esposa y tener hijos, pero él estaba claro a lo que él había venido. La pregunta para nosotros es, ¿nosotros estaremos claros para lo que Dios nos ha llamado? Recuerde que también tenemos que tener, y eso se recibe por revelación, yo no le puedo decir qué parte del cuerpo es usted no me puede decir a mí qué parte del cuerpo soy yo, eso viene por revelación. Ahora, Dios quiere revelarnos. Dios quiere darnos a conocer, porque eso es revelación, qué parte del cuerpo somos cada uno de nosotros. Pero vamos en un proceso. Recuerde que esto es una caminata. Recuerde que esto es, o sea, como dice el apóstol Pablo, corriendo pero con paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos cada paso que nosotros damos en el Señor, tiene que haber seguridad, convicción de que si puede venir todo viento, si usted da un paso hacia adelante en el Señor, estoy hablando para poder explicar algo, cada vez que nosotros damos un paso hacia Dios, pueden venir todo viento de doctrina,
pero usted no lo va a mover porque usted ha dado pasos firmes en Dios. Y los pasos firmes en Dios se dan es por revelación. Es como le explico. Usted puede entender algo por explicación. Y verdaderamente no lo he visto, ahora lo entiendo porque me lo explicaron bien. No, esa parte está bien, que usted la puede entender. Pero viene ahora la parte de la seguridad. Y esa seguridad la da Dios cuando Dios se la revela. Cuando usted se ve cara a cara con el Señor, usted puede tener convicción. ¿Quién lo mueve de algo que Dios le ha revelado a usted en su corazón? No existe demonios en el infierno que lo vayan a mover a usted de algo que ya Dios le ha revelado. Porque Dios se le dio a conocer a usted. Recuerde que esto es personal. Dios lidia con nosotros de una manera personal. Con los judíos lidia como pueblo, con los gentiles no. Esto es a nivel personal. Por eso cada uno de nosotros tiene que tener esa experiencia. Pero Dios sigue llamando, Dios sigue exigiendo, Dios sigue echando para afuera lo que estorba, aunque nos parezca bonito que estemos acostumbrados a ciertas y determinadas cosas. No, eso me estorba, eso no me sirve. Dios quiere sacarnos todo lo que está en nuestro corazón que le estorbe a Él. Porque Él quiere tomar control y dominio de su corazón, de su ser. Por eso que Él dice, hijo mío, dame tu corazón porque de Él mana la vida, porque Él quiere tomar el control. Él quiere ser el que hable por usted, el que piense por usted, el que se mueva por usted, el que tome decisiones por usted. Pero recuerde, usted le va a ceder el paso. Usted lo va a poner a Él primero en su corazón y Dios lo hará. Pero Dios tiene sus mandamientos, Dios tiene sus exigencias, Dios no nos obliga, Dios no nos forza, Dios no forza situaciones, no. Él no lo hace de esa manera. Él quiere que usted y yo le rindamos nuestra propia vida a Él, para que Él pueda tomar control de nuestro corazón. Recuerde, libre albedrío, ya tengo el Espíritu Santo, ya no tenemos libre albedrío. No, eso es una equivocación. El libre albedrío usted nunca lo va a perder. Eso siempre va a estar ahí y siempre va a ir en contra, muchas veces va a ir en contra de lo que Dios quiere que se haga. ¿Por qué? Porque esta carne apela a las cosas naturales. Ahora Dios no quiere que nosotros apelemos a las cosas naturales, ni que andemos por vista, sino por revelación, por fe, ¿verdad? Ahora Dios quiere que nosotros andemos por revelación, para que Él pueda entonces llevarnos a una estatura. ¿Cuál estatura? A la estatura del varón perfecto. Ahora fíjese, esto nos quedamos la semana pasada, que fue Isaías capítulo 53, estuvimos leyendo y nos detuvimos aquí en el versículo 3 en cuanto al caso escritural emblemático, por excelencia, la primicia de la obediencia, que fue nuestro Señor Jesucristo. Que versículo 3 de Isaías capítulo 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Hablábamos la semana pasada de que quizá nosotros nos han despreciado de cierta manera, nos pudieron haber despreciado, pero nosotros no hemos pasado por lo que el Señor pasó, el desprecio que Él recibió, siendo el santo de los santos, siendo el único hombre que no ha nacido en pecado. Por eso es la causa de que Él nace como nace, por causa del estigma del pecado. Por eso el salmista lo decía, que en pecado me concibió mi madre, por causa de que no era la manera. Esto es algo rapidito y no me quiero salir del tema. Esa no era la manera por el cual los hijos y las hijas iban a ser manifestados a este mundo, sino por la palabra hablada. Por esa causa, el Señor tuvo que venir de la manera que vino, por causa de que no podía haber participación de hombre y de mujer. Ahora, el hombre que nunca pecó en la Escritura le dio un cumplimiento. Ahora, él no cumplió la Biblia, él no resistió todo lo que resistió, porque él era Dios. Y eso es una equivocación. Bueno, es que no era Dios, pues tenía tenía la fuerza de voluntad o la fuerza espiritual para hacerlo. No, dice que era un redentor semejante a nosotros. La única diferencia entre Jesús y usted es que Él era sin pecado. Y todos nacimos en pecado. Esa era la única diferencia. Y Él fue siempre por revelación. Y eso es algo tan importante. Y eso lo dijo. Hermano, ¿en qué se basa usted para decir eso? Que Él todo lo que hacía lo hacía por revelación. Eso lo dice la Escritura. Yo no hago nada así que el Padre me lo muestre.
Ahora, ¿qué se necesita para andar de esa manera? Humillación. Y eso lo leímos hace un momento. No me quiero salir mucho de aquí, pero leímos aquí hace un momento que Él se humilló. ¿Por qué se humilló? ¿De qué tenía que humillarse? No. Él, ¿qué significa humillación? Entonces vamos a ese punto. Reconocer. Ahora, ¿qué vamos a reconocer nosotros? ¿Qué tenía que reconocer el Señor? Recuerden, el Señor abría libre albedrío, no era lo que Él quería hacer, era lo que Dios quería que se manifestara. Ahora, ¿qué tenía que manifestar el Señor? Todo lo que los profetas habían hablado. Eso era lo que Él tenía que manifestar. Todo lo que habían hablado los salmos y el profeta Isaías y todo lo que hablaban en cuanto al Señor. Por eso dice aquí la Escritura: y hallado en la condición como hombre, se humilló. Fíjese, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia, la humillación lo lleva a usted a obedecer, porque cuando nosotros reconocemos, ¿y qué podemos reconocer nosotros? Fíjese algo, cuando nosotros nos volvemos escépticos a ciertas y determinadas cosas, entramos en una condición. No es que somos pecadores, pero sí caemos en una condición, ¿entiende esa palabra? De pecado. ¿Por qué? Porque estamos dudando la manifestación de Dios. Ahora, ¿Dios quiere que nosotros nos movamos de esa manera? No. Dios quiere que nosotros obedezcamos a sus palabras. Dios no quiere que estemos dudando. Nosotros no fuimos llamados para dudar. Nosotros fuimos llamados para obedecer. Recuerde que si Dios va a hacer algo en este mundo, lo va a hacer es por usted. Ahora, ¿qué necesita Dios de usted? ¿Duda? No. Dios quiere que en usted haya convicción. Y para tener esa convicción tiene que haber un encuentro. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Un encuentro con la zarza. Se encontró cara a cara con el Señor le mostró su poder, por eso Moisés estaba tranquilo, porque no importa lo que el enemigo quería manifestar, porque sabía que era Dios respaldándolo a él. Y todo se basa, hermano y hermana, en tener ese encuentro personal con el Señor. De hecho, todos los hombres, usted lo ve en la Biblia, Abraham, Noé, cada uno de ellos tuvo su encuentro con el Señor. ¿Y eso le dio a ellos qué? Seguridad. La fe en ellos se aumentó, porque ellos, ¿qué fe? Revelación. Ellos sabían que el que se les había aparecido, el quien les estaba hablando, era el creador del cielo y de la tierra. Ahora nosotros no podemos vivir todo el tiempo solamente, y esto lo digo muy respetuosamente, solamente leyendo la Escritura, y eso es cosa que está bien, pero tenemos que tener un encuentro con el autor de la Biblia. Por eso la Escritura dice, la letra mata, pero el Espíritu es el que le da vida, la vivifica. ¿A qué? A la letra que usted está leyendo. No es un libro de historia. Usted no está leyendo cuentos en la Biblia, cosas pasadas. No, estos fueron, vamos a decirlo, historias reales. Pero como ellos tuvieron esas experiencias, nosotros también tenemos que tener esa experiencia. Porque lo que Dios nos está exigiendo para este último tiempo es el cumplimiento de toda la palabra. Ahora, de toda la palabra, sí, nosotros somos los que le vamos a dar el cumplimiento a lo que habló el Señor, de lo que se va a manifestar en esta última edad. Jesucristo nuevamente, ¿usted sabe lo que significa esto? Jesucristo nuevamente caminando por esta tierra, manifestando el poder. Eso es algo tremendo, hermano. De 30 a 40 días dice que va a estar la novia aquí en la tierra. ¿Qué va a estar manifestando? El poder de Dios, lo mismo que manifestó el Señor. Recuerde que es una repetición. Dios lo que quiere es que nosotros entremos, hermano. No dudemos. No podemos dudar. Nosotros no podemos dudar del poder de Dios. Porque cuando nosotros dudamos del poder de Dios, eso nos hace retroceder. Recuerde que la duda lo que hace es que nosotros retrocedamos a lo que Dios está manifestando
para la hora. Por eso cuando el Señor pasa por todo este proceso y todo y el Señor sabía lo que había sido hablado de él, de lo que él iba a padecer, nosotros nos hacemos una pregunta hoy. Nosotros hubiésemos soportado. Entonces Dios nos está llamando a que nos preparemos. ¿A qué nos vamos a preparar? No sabemos de qué manera nos tenemos que enfrentar. Bueno, pues que la novia no va a pasar por tribulación, pero sí va a pasar por una apretura. Entonces necesitamos tener seguridad en nuestro corazón, porque fíjese, y dice aquí, que fue lo que leímos hace un momento, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fíjese por todo lo que pasó, la primicia, nuestro Señor Jesucristo, experimentado en dolores. Fíjese, y como que escondimos de él el rostro. Hermano, nosotros hemos pasado por eso. Que nos desprecien, que nos desechen. A tal grado como el Señor, no. Ningún ser humano ha pasado por esto. Despreciado, menospreciado. O sea, no lo conocieron. Vamos a decirlo así, pues voltearon la cara. No lo quisieron, no, lo dejaron solo en el momento más difícil de su vida. Ahora, nosotros no hemos pasado por eso. Por eso sigue diciendo aquí. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, el Señor, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curado. Fíjese por todo el proceso, eso estaba profetizado, el Señor sabía que tenía que hacerlo y ahora le da el cumplimiento. Pero recuerde, en él habría un libre albedrío. Si usted lee todo el capítulo de Isaías 53, va a ver todo el proceso por el cual él pasó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por nuestro camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, no era una carga muy pequeña, era una carga bastante pesada. Ahora, nosotros en esta edad, Dios nos está llamando a cumplir su palabra. Ahora, Él lo soportó, no porque era Dios, no, por amor, hermano y hermana. Todo fue por causa del amor. Ahora, Dios le exigió a Él, y eso lo vemos a Él, y Él fue al Getsemaní, y Él pidió, aunque pidió el apoyo. Y fíjese, y algo que yo estaba reflexionando era que cuando Él va con los discípulos, le pide el respaldo en oración. Bueno, yo no lo había visto de esa manera, pero Él estaba pidiendo el respaldo en oración. Yo pensaba que era para el mismo Señor y no era de esa manera. El respaldo en oración era para ellos mismos, porque venía la tentación, pero era para ellos. Ya en Él había convicción, aunque necesitaba fuerza. Y vamos a leer esta escritura que es Mateo capítulo 26, en el versículo 36 en adelante. Dice la palabra del Señor: entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní, y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era Juan y Jacob, si mi memoria no me falla, Juan y Jacob, tomó 3 testigos, ¿cierto? Ahora, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Por qué? Recuerde, Él tenía libre albedrío, así como lo tenemos usted y yo. Un hombre que había recibido el bautismo del Espíritu Santo con Juan cuando se bautizó. Un hombre que había demostrado o estaba creciendo en él la estatura de un varón perfecto. Un hombre que había ido al monte de la transfiguración, se transfiguró delante de ellos y recibió la adopción a Elohim. Y eso es un tipo del Antiguo Testamento, nosotros sabemos eso.
Como el hijo no era hijo hasta que el tutor no daba la aceptación, en este caso el Espíritu Santo. Ahora el Señor fue adoptado, a Él oí. O sea, las palabras de Jesús eran las palabras de Dios. Por eso Dios nos está exigiendo que lleguemos a este punto. Pero aún así, con todo, estaba el libre albedrío. Entonces, ¿Dios qué nos está exigiendo? Que no se lo pongamos a Él. Que le pongamos nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión de nosotros escoger. Ahora, ¿qué vamos a escoger? Nosotros escogemos si Dios lo llamó a hacer a usted cierta y determinada cosa. Dios nos llama y Dios nos dice, tú tienes que hacer esto. Ahora, la decisión de nosotros es si hacerla o no. Si usted tiene un ministerio, si usted tiene dones espirituales, usted puede decidir enterrar los dones. Es una decisión que podemos tomar cada uno de nosotros. Pero, eso sí, eso tiene una consecuencia. Pero Dios no nos obliga, Dios no nos forza a que hagamos cosas que Él quiere que hagan. No, es como dice la Escritura, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, si cada predicación de su palabra, nosotros tenemos que tener claro algo, hermano y hermana. O sea, no es ver al hombre, es ver a Dios. Si nosotros no podemos identificar a Dios, ¿cuál es el problema? ¿En dónde está el problema? ¿Acaso estará en aquel que está administrando la palabra? ¿O el problema estará en mí? Eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener presente. O sea, si nosotros no podemos entrar en la adoración, y esto es en el culto, si nosotros no podemos entrar en la oración de los cánticos, ¿cuál es el problema? El que está cantando. ¿O el problema estará en mí? Entonces, ¿a qué nos lleva la Biblia? Lo leímos hace un momento. Reconocer, humillarnos delante de la presencia del Señor. Y con mansedumbre, con sinceridad con nosotros mismos. Obviamente no vamos a engañar a Dios. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos para poder ser sinceros con Dios. Eso nos lleva a nosotros a una rendición. Porque la mejor manera de quitar algo que está estorbando es echándolo afuera. O sea, es confesándolo. Porque Dios no quiere que nosotros tengamos y eso lo dice la Biblia, Dios no acepta cultos divididos. Dios quiere que todos entremos en la adoración, en la reverencia. No es recuerde algo, no es reverencia a un lugar específico, a un tabernáculo como tal, no. Es la reverencia a Dios, porque eso dice la Escritura. El Señor está en su santo templo, calle toda la tierra. Ahora, Dios quiere que nosotros entremos, se está adorando al Señor. Pero tenemos que humillarnos, reconocer. Por eso que la Escritura dice, si se humillare mi pueblo. O sea, el pueblo del Señor, el llamado para el pueblo del Señor es la humillación. Eso es lo que Dios exige. Humillación, reconocer. Cosa difícil para nosotros, los seres humanos, es reconocer. Y más pedir perdón. Y más si el perdón es a alguien en específico. Peor todavía. Eso es más difícil. Para esta carne no le gusta eso. No. Esta carne le gusta simplificar la cosa. No, yo le pido perdón al Señor y listo. Eso Dios perdona. Yo no tengo que estar pidiéndole perdón a hombre. Eso es una manera muy fácil de salir del problema. Pero todo cambia cuando usted va a la persona. Hermano, tengo este problema o yo dije esto de usted. Y cuando se arregla el problema, pues eso que dice la Escritura, si la otra persona es espiritual, fíjense hasta dónde llega la exigencia de parte de Dios. No es simplificar las cosas. Las cosas en Dios no se pueden simplificar, ¿no? Ahora, si la otra persona es, como dice la Escritura, es que una Escritura te lleva a la otra. Si tu hermano fuera hallado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar el tal con espíritu de mansedumbre, no vaya a ser que tú también seas tentado de lo mismo. Entonces, cuando hay esa unión, cuando hay ese mismo espíritu, entra el perdón. Claro, el perdón tiene que venir después de la confesión. Y no es una confesión, perdóname por si acaso, no.
Eso no funciona de esa manera. El perdón tiene que venir es reconociendo, primero. Porque el reconocer que usted se equivoque y yo me equivoco, lo lleva a usted a arreglar el problema. Pero recuerde, ¿y por qué me fui por este lado? Porque eso es libre albedrío. Ahora, el Señor tenía libre albedrío. Eso es algo que nosotros no podemos evitar. Sé que muchas personas creen, y eso lo he escuchado, que el Señor no tenía libre albedrío, que cuando usted recibe el Espíritu Santo, su libre albedrío es quitado. No, nunca va a ser quitado. Y esta es la mejor prueba que nosotros podemos ver en Escritura de que el Señor tenía libre albedrío. Seguimos leyendo. Esto era Mateo, disculpe que me salió un poco de aquí, Mateo 26, versículo 36. O versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que era creo que Juan y Jacob, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dice, mi alma, fíjese, su alma, está muy triste, hasta la muerte. Nosotros habremos llegado a ese punto, hermano, de entristecernos a ese punto. Quedaos aquí y velad conmigo. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, si es posible. Mano, yo no quiero ir, si es posible no puede mandar a otro. No, no era posible, era usted el que tenía. Es como cuando a usted le falta a alguien, o habló mal de alguien, vamos a ponerlo así un poco más claro, te habló mal de alguien, te viene para que su pastor, hermano, yo hablé mal de tal persona, ¿será que yo puedo mandar un emisario para que me haga el favor de pedirle perdón? No, vaya usted mismo, es lo que le va a decir el hermano, es algo lógico. Entonces fíjese, sigue diciendo aquí, y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero. Fíjese, o sea que el Señor tenía un deseo, no como yo quiero. Mano, Osvaldo, yo hablé mal de tal hermano, ¿será que yo puedo mandar? Yo no quiero ir, hermano, no. Vaya usted, lo que le va a decir el hermano. No, vaya usted a arreglar el problema, porque usted fue el que habló, no habló fue el otro. Entonces, fíjese, no como yo quiero, sino como tú. ¿Qué estaba haciendo él? Rindiendo su deseo, su libre albedrío. El Señor sabía lo que había sido, eso lo dije hace un momento, el Señor sabía lo que había sido profetizado. Él mismo lo dijo, lo que hablaron los salmos, lo que hablaron todos los profetas en cuanto al sufrimiento del Mesías. Hermano, no era fácil. Usted se pone a ver, por eso le dije, puede leer Isaías 53. No era fácil lo que decían los salmos. Contar puedo todos mis huesos. O sea, imagínese el sufrimiento. Se imagina el sufrimiento que hasta sus huesos se le dejaban ver. O sea, lo que uno ve en las películas, y la película más acercada de la pasión de Cristo. Yo siempre cuando veo esa película digo, y eso no se acerca. Personas se han infartado viendo esa película y eso no se acerca. No era fácil el vaso que él tenía que tomar. Por eso, ¿qué necesitaba el Señor? Ser confortado. Porque no es fácil. Ahora, como le dije hace un momento, Dios no nos está llamando a nosotros a que muramos en una cruz. Pero sí nos está llamando a morir, pues Dios sigue siendo igual de exigente. Y eso, pero ¿por qué usted dice que Dios es exigente? Porque Él se dice que no, el Señor quiso quebrantarlo. Dios mismo quiso quebrantarlo. ¿Por qué? Porque el precio era muy alto. La liberación era muy grande, hasta el grado que después de más de 2000 años todavía usted y yo sigue siendo libre por la sangre de Jesucristo. La sangre aún está ahí. Obviamente no en forma literal, pero sí en forma espiritual. Cuando usted se arrepiente de corazón, le pide perdón al Señor, arregla lo que tiene que arreglar. Si hay alguien que tiene que arreglar, viene Dios, lo perdona, lo santifica, lo limpia. ¿Lo ve? A través de la sangre.
Después de 2000 años todavía funciona, todavía está la sangre en el propiciatorio. Pero nosotros nos volvemos seres de excusas. Repito esa expresión, pues suena medio rara. Seres de excusa. Tenemos excusa para todo. Somos tan buenos para excusarnos. Pero Dios no quiere que nosotros nos excusamos. Dios no quiere que nosotros nos humillemos bajo su poderosa mano. Que reconozcamos. Recuerde, humillación es reconocer. Que reconozcamos. Simplemente. Y viene Dios y toma su confesión, la confesión de sus labios, y viene y las toma y lo perdona. Recuerde que no vamos a engañar a Dios ni con lágrimas de cocodrilo, ni con expresiones bonitas, no. Dios mira a lo profundo del corazón. Y es ahí donde va. Recuerde que todas las cosas buenas salen, y las cosas malas, también lo dice la Biblia, salen del corazón. Por eso el Señor va al corazón, examina nuestro corazón, ve nuestra sinceridad y ve nuestra capacidad de sinceridad para reconocer y para ir a corregir. Porque cuando nosotros confesamos, la confesión nos lleva a corregir. Usted no quiere que a quien usted le faltó, esa persona esté molesta con usted. No, usted quiere, y hermano, es duro, es fuerte. Ir a esa persona es fuerte, es difícil. Recuerde que lo que va a humillar, se va a humillar, va a reconocer. Y lo primero que el enemigo le trae a su cabeza, a su mente, es que no, lo van a humillar, lo van a maltratar. Pero viene Dios y ya ha lidiado con el corazón de aquella persona, y viene y dice, yo también quería hablar contigo. Y usted ve el cambio y te dice, verdaderamente que Dios tenía preparado todo el cuadro. Somos nosotros los que nos interponemos al plan de Dios. Por eso, ya para terminar, sigue diciendo aquí, y con el favor de Dios vamos a estar hablando más un poco de esto. Dice en el versículo 40, Mateo 26, y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, la oración que ellos tenían que hacer era por ellos mismos. Porque la prueba era para ellos. Ya el Señor, ya en Él había seguridad. Necesitaba ser confortado, pero la oración que ellos necesitaban era básicamente para ellos mismos. Y lo vemos, no estaban orando. ¿Qué pasó con Pedro? Sacó la espada y por poco no le cortó la cabeza al hombre. Le cortó la oreja. Si hubiesen hecho caso al consejo del maestro, no hubiese sucedido eso. Ahora, ¿qué quiere Dios de nosotros? Lo mismo que ha querido desde siempre. Y lo mismo que le exigió el Señor. Obediencia a la palabra. Eso nos lleva a nosotros a obtener las cosas que vienen de parte de Dios. Cuando en nuestro corazón no es obedecer por obedecer, es una experiencia. Cuando usted tiene la experiencia con Dios, eso verdaderamente lo lleva a usted a quebrantar, a crucificar esta carne. Y lo lleva a usted a la obediencia. Bueno, vamos a estar hablando un poco más en otra ocasión y bueno, que el Señor nos ayude, hermano y hermana, a cumplir, a ver lo que Dios quiere de nosotros, el precio que Dios exige de nosotros, la obediencia completa a su palabra. Bien, oremos. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu amor y tu misericordia, Señor. Permite, Padre Celestial, que estas palabras queden en nuestro corazón, Padre amado, y nos ayudes a seguir adelante, Padre Celestial, porque tú lo que exiges de nosotros, Padre Celestial, es el cumplimiento a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y posiciónanos, Padre amado, para que así podamos ver todas las cosas. No que razonemos la palabra, Señor, sino que le demos una obediencia completa a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, estaremos hablando un poco más la próxima semana, si el Señor así los permite. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida.
Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.